Por aquí ando también. Fenomenal. Bueno, pues ya esto en silencio. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? José Luis, pues hemos sido todos puntuales y como sé que tenéis algo de prisa porque tenéis otro evento después, no sé, si te parece empezamos Sí, cuando de queráis. forma puntual. ¿Sí? Sí, perfecto. Vale, pues si os parece, nos desactivamos todo el sonido por no interrumpir con los acoples y bueno, pues vamos a comenzar. ¿Le has pasado a José María la posibilidad de grabar? Tenemos, ahora que está ahí José María, que estaba esperándole, que está grabando. Tenemos la suerte, bueno, de tener aquí en el grupo Terraza, que es un grupo, bueno, sencillo, pero que llevamos ya un tiempo caminando haciendo actividades culturales, José Luis. Una de ellas la hicimos contigo, muy agradecido, y Nada, que fue de las un placer. primeras. Y bueno, pues durante estos 2 años, desde que te vimos en agosto, hace 2 años, hemos hecho bastantes cosas, pero la verdad que te hemos seguido. Siempre hemos estado pendientes de tus actividades, teníamos incluso pendiente una visita al mural que hiciste en el Soho. Y sí, está pendiente. Está pendiente. Estamos muy agradecidos de tenerte hoy aquí. Y bueno, comentando en cómo íbamos a hacer esta presentación, estas videoconferencias tan extrañas a las que nos hemos acostumbrado ya todos, pues tanto José Luis como su mujer me han permitido que hiciera 5 minutos una presentación, una pequeña presentación de él, para que él luego tome la palabra y nos hable de su nueva colección de pintura. Así que bueno, voy a compartir con vosotros pues una pequeña presentación de quién es José Luis. Bueno, pues yo creo que ¿veis todo en la pantalla completa de la presentación? Sí. ¿Verdad? Perfecto. Muy bien. Pues mirad, José Luis Puche es una persona que tiene una característica muy especial en su trabajo, ¿no? Y yo creo que la define esta frase que él tiene en su blog, que es: mi trabajo va creciendo a medida que se va destruyendo, ¿no? Es un artista español considerado ya a nivel internacional, autodidacta, con su propia técnica creada por él, en el que, partiendo de una habilidad con el dibujo y un proceso de creación, pues él genera una seña de identidad, ¿no? Que, bueno, pues que da una calidad especial a sus dibujos, ¿no? Y que hace que a todos nos gusten, yo creo, ¿no? Es malagueño, nació en 1976, ya sabemos tu edad, José Luis, lo siento. No pasa nada. Del arte y bueno, por la Universidad de Málaga, estudió en un colegio de Málaga y bueno, desde temprana edad se ve que destacó para la pintura, ¿no? Desde la edad escolar. Y además con 12 años pues pidió a sus padres que quería ir al Museo del Prado, ¿no? Y además le llevaron, ¿no? Le he leído en algún artículo que te llevaron y fue para ti algo muy importante. Y especialmente despega de forma más profesional en el 2005, con una primera exposición individual. ¿Por qué tiene proyección internacional? Bueno, pues la proyección internacional te la da el participar en ciertos eventos internacionales reconocidos de los ambientes artísticos, ¿no? Y de Málaga, del Centro de Pompidou, del CAF, pues pasa a la Ópera de Sydney, pasa a Nueva York, Miami, Basilea, ¿no? Pasa a presentar en galería, en el 2018 expone en Madrid, en Mallorca e incluso en Estambul, en la Galería Mercury en Turquía, ¿no? Ha ganado varios premios, incluido el Premio Internacional de Artistas Emergentes en Dubái. Y bueno, durante este año 2019 yo creo que todos hemos ido siguiendo con cariño cómo ha hecho esa obra de grandes dimensiones, ese mural para el Teatro Soho CaixaBank. José Luis tiene una técnica, ¿no?, que es sencilla y a la vez compleja, que es coger un carbón graso, un lápiz, vamos, un lápiz cualquiera, ¿no?, dibujar en un buen papel, ¿no?, un Sounder Waterfall, que sí nos explicó en la ocasión que estuvimos cómo es la base también de que tu técnica salga bien, y la maravillosa agua, que compone la vida entera, pues esa agua es la que le da también esa especial técnica, ¿no? Tiene varias colecciones, una de ellas destaca, bueno, pues una primera colección, aparte de otros trabajos anteriores, la primera presentación así como colección que él registra es la de colección Natura y el Éxito en el 13-14. Tiene
la colección Never Before en el 2014-15, una colección en Sydney, Opera House, en el 15-16, la participación en el Centro Pompidou de Málaga en el 17, con esa presentación que hacen muchos artistas, ¿no?, en la escalera, ¿no?, que muchos vamos a ver, pues él la presentó en el 17. La colección en El nombre de los pájaros. Tiene en el 17 y 18 la colección Como nieve que baila, que es la que tuvimos la oportunidad de que él nos la presentara en el CAC. En el CAC, sí. En el año 18 presenta otra colección que se llama Lo que vieron los vientos del sur. En el 18-19 una nueva colección, Los rivales del mar. Como vemos, tienes una capacidad de producción de verdad impresionante, ¿no?, y de creatividad, ¿no?, porque cuesta inventar tanto y de tanta calidad, ¿no? Y en el 2019 pues tiene este mural en el Teatro Sojo, que bueno, los que hemos tenido la oportunidad de verlo en grandes dimensiones, la verdad que impresiona, y además yo creo que transmite lo que realmente, bueno, pues has querido el motivo que te ha llevado a coger estos elementos, ¿no? Y bueno, y por último, todos hemos conocido este cartel de Semana Santa, que bueno, por estas circunstancias que hemos vivido no se ha llegado a difundir, pero yo creo que todos lo conocíamos, tanto el periódico como la presentación que ya hiciste, tu famosa foto con tu sombrero presentando el cartel, pues yo creo que ha llegado a todos, bueno, aunque sea de esta manera, ¿no? Así que, bueno, pues sí. A partir de ahora te doy la palabra para que sigamos con la colección de arte para mitigar el dolor. ¿Por dónde quiere que empecemos? Por donde tú quieras. Bueno, pues... a ver, mira, cuando llega el confinamiento, claro, mira, yo estaba aquí, yo estoy en mi estudio ahora mismo, ¿no? Este es el apartado de mi estudio, y cuando yo estaba aquí, y ya llevábamos como esa semana, o sea, la semana del 13 de marzo, llevábamos todo el tiempo con el rum de que esto va de mal en peor y tal, ¿no? Entonces yo estaba preparando un trabajo que es el que estoy preparando aquí al fondo, que es un trabajo de encargo, ¿no? Para un privado, un cuadro que me había encargado es profeso para un lugar, ¿no? Entonces yo ya estaba ahí con la cabeza un poco perdida porque empezábamos ya a tener un número considerable de muertos, ¿no? La cosa iba a peor. Y bueno, pues ya el viernes 13, me parece que era, sí, viernes 13, ¿no? De marzo, pues ya nos dijeron que nos preparábamos porque nos íbamos a meter en un estado de alarma, ¿no? Así que pues yo cogí, ese día yo venía creo que en mi bicicleta y bueno, pues viendo que nos íbamos a tener que confinar, me llevé algunos materiales de aquí del estudio, pero poquito, la verdad, porque claro, no sabíamos el alcance que iba a tener esto, entonces yo me llevé pues unos cuantos lápices, un blog para hacer bocetos y tal, es decir, el trabajo que estaba haciendo aquí en el estudio de preparación lo iba a hacer en casa, porque yo estimaba que serían como 10, 15 días como mucho, ¿sabes? Y claro, al final, fíjate, llevamos 2 meses, ¿no? Así que viendo que la cosa iba más grave, después volví por la noche con el coche y empecé a traerme ya todo tipo de papeles, me llevé todos los lápices que tenía, tanto de colores como en blanco y negro y tal, ¿no? Así que cuando ya empezó lo que fue el día a día de nuestro confinamiento, yo me encontraba totalmente desubicado. O sea, estaba en un estado en el que jamás en mi vida me había encontrado, ¿no? Porque te levantabas con unas pésimas noticias, todo era dolor, sobre todo por las muertes, por el número de contagiados, también por la economía. Es decir, que ese estado no me permitía dormir, no me permitía concentrarme. Es decir, yo me ponía en mi estudio, o sea, en el pequeñito estudio que yo me había habilitado en mi casa, y me ponía a intentar hacer el boceto que estaba preparando aquí, pero me daba cuenta de que era imposible. O sea, que no había lugar para ello, porque ni dormía bien ni nada de esto. Entonces, empecé a comprender que me había sumido en un estado como de una melancolía muy profunda y una cierta nostalgia hacia una vida que ya no teníamos y que ni siquiera sabemos si la vamos a recuperar o no, ¿no? Entonces, surgió de una forma muy orgánica todas estas obras que al final yo la he terminado llamando la suite melancolía, ¿no?
porque eso, habla de esta faceta poliédrica que tiene la melancolía provocado por esta situación de incertidumbre y en la que hay una mezcla de dolor, pero también una alegría, pero esa alegría es como bipolar, ¿no? Es como dual, porque si es alegría en un estado de dolor, se vuelve sarcasmo, ¿no? Casi surrealista. Entonces de ahí que hayan surgido obras como muy de un marcado carácter nostálgico y melancólico, como por ejemplo la del cisne, ¿no? Que es esa chica que lleva un cisne en su regazo, un cisne que ha fallecido, pero también hay otras que rozan el sarcasmo, pues de unas señoras adorando al muñeco del McDonald's, ¿no? Es decir, hay un poco de todo, es decir, luces y sombras. ¿Por qué? Porque en realidad hay muchísimas sombras en todo esto, pero también hay luces porque de alguna manera he encontrado a mucha gente que ha renacido o ha resurgido en estos momentos tan difíciles, porque me he dado cuenta también que en un momento en el que la vida ya no es la misma, se han abierto nuevos escenarios donde la gente que no lucía, en estos momentos han empezado a lucir, porque los escenarios son distintos. Es decir, ya no hay un escenario en un teatro, en un cine, no hay nada de esto. Hay otra cosa, hay algo más cotidiano que es la pantalla de un móvil o la pantalla de un ordenador. Y la gente ha sabido aprovechar eso. Es decir, que en la medida en que va muriendo ciertas cosas, va renaciendo otras, ¿no? Es como, yo a veces lo comparo como si esto hubiese sido un volcán que ha entrado en erupción, ¿no? O sea, se ha cargado todo el paisaje que teníamos delante de nosotros, pero sabemos que esto va a ser el germen de un nuevo paisaje, ¿no? Entonces estamos ante la oportunidad de construir un paisaje nuevo. Y a fin de cuentas, así muy resumida cuenta, es esta suite melancolía o arte para mitigar el dolor, es lo que viene a reflejar, pero ahora si queréis entramos en profundidad en obra a obra. Y oye, no sé cómo va esto, no sé si vaya a preguntar cada uno algo o... Ay, espera, Isabel, que no te escucho. Perdona, José Luis. Ahora. Bueno, si quieres, como están todas las obras, las comentas tú primero y luego entramos nosotros, ¿te parece? Sí, me parece. Pues si quiere pasar la... Ah, ¡uy! Vaya. Mira, está bien esa que has empezado. Por ejemplo, la que se ve un pequeño tímpano. Esta porque fue una de las primeras. Fue como la segunda o tercera que yo hice. Verás, durante toda mi vida yo he ido acumulando imágenes, por ejemplo, imágenes que yo he realizado con mi propia cámara, ¿no? De lugares que a mí me han llamado mucho la atención, pero que jamás he encontrado el estímulo necesario para poder afrontarla, ¿no? Es como de estas cosas que tú dices, en algún momento me servirá para algo. Y esta, por ejemplo, Lorca exactamente igual. Son dos imágenes que yo tendré pues desde el año a lo mejor 2000, no sé, 2010 o 2012, ¿sabes? Entonces, claro, las he ido acumulando, nunca he sabido en qué momento tenía que trabajarlas y fíjate que parece ser que es que yo las hice para afrontar este momento, porque al final este ejercicio de trabajar la melancolía es un ejercicio inspirador, ¿no? Es decir, se trabaja artísticamente para sanar una situación en la que yo me encuentro asumido, ¿no? Y que precisamente por ese espíritu sanador evitas al mismo tiempo caer en lo que ahora llamamos una depresión, ¿no? Porque realmente podíamos caer en ello, ¿no? Entonces, esta imagen, por ejemplo, es un tímpano, el tímpano que se sitúa encima de un vano, de una pequeña ventana de la iglesia de San Felipe Neri, de aquí de Málaga. Entonces, lo que he hecho es descontextualizar la imagen, es decir, eliminar el significado real de la imagen. Eliminando la ventana, se queda algo como en soledad, en absoluta soledad, y sin saber exactamente para qué está ese tímpano situado. Además, con esa luz que le viene de ese lado, ese halo amarillento y naranja que rodea el edificio. Entonces, fíjate que yo siempre he querido trabajar esa imagen que tenía, pero no sabía ni cuándo ni cómo trabajarla, y precisamente he encontrado el sentido ahora.
pasa siquiera a la siguiente, a la sí. de Lorca. A ver, es que... Ay, no sé qué pasa. Ahora. Sí, en Lorca nos encontramos con la misma situación. Esto fue un día que yo estábamos en la casa de Federico García Lorca. Y cuando salí de la casa, porque hubo un concierto de música clásica o música barroca, creo que era, me encontré con esta magnífica lámpara situada justo en la fachada de su puerta. Y me encontraba con una lámpara que parecía que era como de la época de Lorca, ¿no? Y claro, y sentía que de algún modo Lorca había presenciado esa misma imagen que yo estaba viendo, ¿no? Y claro, y esta lámpara, lo curioso de ella es que estaba ahí, pero no tenía ni bombilla ni nada, es decir, que dejaría de alumbrar hace muchísimos años, pero sí que, sin embargo, había una luz que era la que alumbraba la lámpara, ¿no? Yo he hecho algunos trabajos similares a esto, es decir, que lugares que tienen que iluminar realmente están carentes de ese significado y que tienen que ser iluminados, ¿no? Y bueno, y ahora pues me parecía un buen momento para sacarla adelante. Si quieres pasamos a la otra que se veía, creo que era... Sí. Perdona, porque no sé qué es lo que ocurre. Bueno, pues no quiere. Ahora, perdona. Sí, esta de Artis es una pieza, esta fue la primera pieza que yo hice. Aquí ya fue cuando me di cuenta de que realmente tenía que abandonar todo lo que quería hacer y centrarme en esto, que insisto, fue todo como muy orgánico, es decir, no fue nada premeditado porque no estábamos en un estado de no saber absolutamente nada, ¿no? Y sin embargo, esta realmente lo que está haciendo es, bueno, ya se ve, ¿no? Es un perro que está mordiendo a Dorothy y claro, nos viene a decir un poco esta imagen de ictu oculis, ¿no? Porque realmente en este estado de alarma, bueno, con esta pandemia que hemos tenido, creo que nos hemos acercado más que nunca a la muerte. Es decir, yo creo que en cierto modo los artistas también trabajamos en el arte porque así tenemos una manera de relacionarnos con la muerte, ¿no? También es como nosotros vemos el tiempo. Es decir, el tiempo lo vemos de una manera cronológica o lo vemos de una manera cairiótica. Entonces, claro, me estaba dando cuenta de que realmente la vida no se vive ni por días, ni por horas, ni por años, se vive por momentos, ¿no? Y este momento es un momento realmente significativo. Entonces, claro, este cuadro viene un poco a reflejar ese momento de dolor, ¿no? En el que nos estamos sumiendo y que da igual lo que seas, da igual que seas un artista, que seas alguien que trabaja en la construcción, que seas millonario o que sea lo que sea, que el dolor de alguna manera te va a afectar y te tiene que afectar, ¿no? He dicho antes lo del tiempo, por si alguien no lo sabe, el tiempo se puede medir en cronos, ¿no? O en kairos. Cronos es el valor cronológico del tiempo, es decir, conforme va pasando. Y cariótico es el valor del tiempo en cuanto a calidad, no en cuanto a cantidad. Entonces, claro, me parecía algo resaltable que tenemos que mirar también un poco el tiempo en cuanto a lo que es calidad más que a cantidad. Este de aquí, Landscape, es, bueno, es una de las, digamos, de lo más evidente, ¿no? Es decir, cómo estábamos mirando ahora el paisaje, ¿no? El paisaje es un paisaje interior, se ve desde nuestra propia ventana, no tenemos posibilidad de estar ahí afuera, ¿no? Donde hay una luna que brilla, pero entre un poco la penumbra y hay como un bosque, ¿no? Que no somos capaces de alcanzar, hay un filtro ahí en medio. Esto liga un poco con esta pieza que has colocado antes de mi padre en la escalera del Pompidou. Mi padre en ese momento lo que estaba haciendo era tirar de una persiana como esta, tirar hacia abajo y mirar, ¿no? Fíjate que ahora nos encontramos dentro. O sea, mi padre nos hacía pensar que estábamos fuera, porque él es el que estaba dentro.
ahora nosotros somos quienes estamos dentro y tenemos que observar el mundo de fuera desde nuestro interior, ¿no? Sí, Planum Australe. Este es uno de los... Mira, tenía un mogollón de ganas de afrontar una pieza así, es decir, una pieza totalmente carente de significado. Es decir, apenas se ve el paisaje, hay una bruma de nieve y niebla brutal, y es porque, digamos que este estado de melancolía nos sumía en una tristeza que nos empañaba un poco los ojos y nos dejaba ver con muy poca claridad nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? Y ahí está esta iglesia que es claramente judía, ¿no? Pero aquí en la foto no se observa muy bien porque se ve con mala calidad, pero tiene un tímpano que está completamente doblado, ¿no? Como si hubiese sido herido. Yo soy muy, bueno, seguidor de un programa que yo recuerdo que se emitía, creo que en National Geographic, donde plamaba el mundo si la especie humana desapareciese, ¿no? Es decir, cómo el mundo se iría deteriorando poco a poco en la medida en que nosotros ya no actuamos en las ciudades, ¿no? No existimos. Entonces, claro, un poco esta imagen viene por esa mirada, ¿no? Porque, claro, veíamos nuestras ciudades desde nuestras ventanas, ¿no? Desde el interior, pero no teníamos capacidad de actuar en ellas. Entonces, claro, pensábamos, o sea, yo por lo menos pensaba, ¿cómo estará Calle Larios, ¿no? ¿Cómo estará la zona del puerto? ¿Cómo estará? Es decir, se va deteriorando porque veíamos imágenes incluso de animales en las calles. Es decir, todo era muy distinto a como lo vivíamos anteriormente y claro, y cuál podía ser nuestra capacidad de actuación en algo que no controlamos, ¿no? Entonces aparece este paisaje donde no hay ningún ser humano alrededor, sino que simplemente hay pues esa iglesia en mitad de la nieve, de la nieve y la niebla. Si quieres pasamos a la siguiente. No sé qué pasa, estuvo pasando a veces sí y otras veces no. Estoy en ello, pero... Sí. Ahora. Sí, esta es una de las piezas más, digamos, más emotivas de todas. Mira, todo viene motivado primero por dos cosas, ¿no? Primero porque tuve una tía mía que falleció por coronavirus en Bilbao, en mi tía Teresa, y fue todo muy duro porque ella tenía un cáncer y era la verdad que un cáncer terminal, ¿no? Pero le habían dado como un año de vida aproximadamente. El caso es que se encontraba mal y pues mis dos primos la llevaron al hospital y tuvo la mala suerte de que los tres contagiaron el coronavirus cuando fueron al hospital a poner un poco de cura, ¿no? Entonces, claro, ella se tuvo que quedar en el hospital ingresada, mis primos volvieron, se tuvieron que quedar en la cuarentena absoluta porque tenían el coronavirus en casa y bueno, pues mi tía falleció a los poquitos días y nada, pues falleció sola, ¿no? Y mis primos ni siquiera pudieron ir a recoger sus cenizas, sino que tuvieron que ir unos amigos de ellos y entregársela. O sea, la dejaron en el portal de su casa y ellos bajar a recogerla, ¿no? Entonces, claro, todo esto me hizo pensar mucho y me hizo ligar con una pieza de música que a mí me encanta, que se llama El Cisne, dentro de la suite del Carnaval de los Animales, compuesta por Camille Saint-Saëns. Entonces, Saint-Saëns se basa en una tradición clásica que dice que el cisne, cuando va a morir, se aleja en soledad, ¿no? a las inmediaciones del lago y antes de morir emite un bello canto, ¿no? Entonces me parecía una manera bonita de inspirarme en esa pieza musical para, digamos, en cierto modo, que lo que la imagen ha dado a la música, ahora la música
se lo devuelva la imagen, ¿no? En esta forma de dibujo. Y entonces, claro, pues me recordó a la historia de mis primos, ¿no? En el que, pues eso, viene el familiar muerto, que es en forma de cisne, ¿no? Entonces, por eso la chica está subiendo las escaleras, porque la acaba de recoger, ¿no? Y vuelve a casa. Y esta pieza en concreto se la dediqué se la dedico a todas las personas que han fallecido por coronavirus, porque me parece que aunque han muerto en soledad, como los propios cisnes, pues no han dejado ni por asomo lo que es un ápice de belleza por el camino, ¿no? Y ya si quieres pasamos a la siguiente. Sí, esta pieza bueno, el título en español sería Cuando las noches eran verdes, ¿no? Es un poco la reminiscencia hacia recordando lo que son nuestras noches pasadas, ¿no? Sobre todo porque la empecé cuando ya era, vamos, prácticamente verano, porque ya hacía calor por las noches, inclusive. Entonces, claro, me recordaba todas esas noches que hemos pasado todos nosotros en la playa, incluso bañándonos y demás. Y bueno, y simplemente el verde es como muy ácido, ¿no? Es un verde muy ácido, áspero, pero que tiñe también de mucha niebla todo el paisaje y que la tiñe también de esa tristeza, como una mirada al pasado, ¿no? Si quieres pasamos a la siguiente. Sí, entre fases. Este es una de esas piezas que yo he comentado que claro, esto del confinamiento ha tenido esas luces, esas sombras, ¿no? Esas aristas en las que había tristeza, pero también había como un grado de positividad, ¿no? Pero la positividad en medio de este halo de tristeza se vuelve casi ironía pura, ¿no? Entonces, claro, puse este juego, ¿no? En el que hay dos señoras que están envolviendo con papel higiénico a las personas como si fuesen momificadas, o sea, como si fuesen a momificarse. Y claro, con el letrero de exit, siempre el exit ahí presente como buscando la salida, ¿no? Es decir, queremos salir, pero no podéis salir. Este es el second exit. Es una pieza un poco similar a la de ahora, pero, o sea, la de antes, perdón, pero que viene a reflejar, yo creo que lo que vamos a vivir nosotros a partir del lunes. Es decir, estamos ya en la segunda fase, es decir, segunda salida, porque previo a esto hice una que es como el momento de empezamos a salir, fue cuando, pero bueno, ahora después lo explicaré. Este en concreto es, pues eso, es otro momento sarcástico también, teñido de este halo de niebla, con el letrero exit, y una chica pues que hace casi de acróbata, ¿no? Situándose sobre una lámpara bastante inestable, pero como con unas ganas increíbles, ¿no? de poder salir. Es que ahora. Sí, Mr. Nostro. Este un poco liga con esto que estoy comentando, con la ironía, ¿no? Es decir, nuestros día a día han tenido para todo, ¿no? Han tenido pues para tener esos momentos de tristeza, pero también nosotros, por ejemplo, en el momento en que podíamos, veíamos series, veíamos películas y buscábamos también ese toque de humor, ¿no? Este en concreto es un actor que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero es de los años 70 y era un cómico, un cómico americano. Y a mí me llamó muchísimo la atención su aspecto físico, ¿no? Y que siempre era un tío que sonreía muchísimo, además elegante, con su pajarita y demás. Y tenía ganas de hacer un retrato así como de primer plano y me interesó mucho todo su aspecto físico, su fisonomía, su elegancia, sus gafas, y todo ello lo quise envolver pues, de ese tono ácido que estamos hablando, que es entre amarillo, verde, es un verde muy luminoso, y que, bueno, un aspecto que no estoy hablando
de los dibujos, pero que sí que lo tienen son esos aspectos fluidos, ¿no? Hace como que todo es muy, muy fugaz en el aspecto físico del dibujo. Como hemos dicho antes, el dibujo va creciendo en la medida en el que se va descomponiendo, ¿no? Y es que, claro, se ve claramente cómo el dibujo empieza siendo muy perfeccionista dentro de lo que cabe y al final la propia acción que se hace sobre el dibujo es lo que lo va deshaciendo y lo va definiendo, ¿no? Por cierto, que esto lo titulé Nostos porque nostalgia viene de Nostos. Entonces me parecía un juego de dualidades el hecho de provocar un poco de un tono jocoso dentro de la mirada de este hombre, ¿no? Pero que está hecho en un tiempo de nostalgia, ¿no? Y por eso lo titulé así, Nostos. Bueno, este es otra de esas piezas muy, muy sarcástica en el que, pues eso, aparece el muñeco de McDonald's y que está siendo como implorado por alguna señora. Yo creo que en estos momentos, sobre todo en épocas como estas de total desesperanza, ¿no? Nos agarramos a un clavo ardiendo y más con la situación económica más o menos que nos espera, ¿no? Entonces, creo que es el momento de que van a surgir muchísimas posibilidades, muchísimas nuevas creencias y bueno, pues es un cuadro que viene un poco a reflejar ese momento. Este es uno de esos dibujos que mi mujer y yo pensábamos que no sabíamos si encajaría o no dentro de esta serie, ¿no? Incluso estuvimos a punto de no sé, como de no incluirlo, pero al final lo dejamos. Más que nada porque no es de estos dibujos que yo haría en este momento, sino que, no sé, surgió así un poco de la nada, porque es un dibujo que yo perfectamente podía haber hecho en otro momento, el de un saltador. Ya sabéis que a mí me gusta mucho esa situación en la que las personas tienen la capacidad de volar, no de una manera hipermetafórica, sino de una manera casi metafísica, ¿no? Y bueno, pues este hombre pues está saltando esta valla únicamente pues como un espíritu de lucha, de superación, que es lo que nos espera en este momento. Pero lo curioso es que la pista, la calle por la que está transcurriendo, no tiene el color rojizo, terrazo que tienen normalmente las pistas, sino que en este caso es de un rosa pues muy flúor, ¿no? Y bueno, pues muestra esa ambivalencia. Ay, pues esta es también, bueno, esta es una pieza que hice para el profesor para la Cruz Roja, porque nosotros en cuanto comenzamos el confinamiento empezamos a recibir llamadas de personas que un poco requerían de nuestra ayuda, ¿no? Y nosotros pues nos prestamos absolutamente a todo, y entre ellas pues fue la de Cruz Roja. Y la verdad que esta pieza pues viene a reflejar ese momento en el que las manos que se ven no son las manos de él, sino son unas manos de una persona que está justo detrás, ¿no? Y no se aprecia muy bien en esta foto, pero tiene un brillo de plata muy especial todo lo que es la parte de negro, o sea, digamos lo que sería la ropa del personaje, ¿no? Y la verdad que el juego de colores en este caso va jugando un poco con ese rojo pasión, ¿no? Es como muy seductor. Las obras aquí son, yo creo que están contagiadas de una cierta seducción, ¿no? Que es como ese juego en el que invita a la persona a enamorarse del cuadro, ¿no? Y este contraste entre ese verde casi médico, ¿no? Me recuerda mucho a los trajes médicos. El negro y el rojo juegan mucho a esa seducción. Pues mira, esta pieza, esta y otra, a ver, sigue a la siguiente, a ver si es la que yo pienso, esta, exactamente. Estas dos forman parte como de un mismo, casi de un mismo dibujo, ¿no? Yo normalmente todos los años hago digamos un dibujo que ilustra, o bueno, que sirve para ilustrar
mi felicitación de la Semana Santa, ¿no? Este año, la verdad que como he realizado el cartel oficial de la agrupación de cofradía, pues lo tenía más complicado, ¿no? Porque claro, digo, ahora tengo que jugar a ser una persona que va a hacer el cartel cuando realmente lo he hecho, ¿no? Entonces quería hacer como el cuadro dentro del cuadro. Se ve a una persona pues que está sentada sobre un televisor, se ve un sofá, un gato y el cartel de la Semana Santa de Málaga. En definitiva, este cuadro lo que quiere hacer ver es la Semana Santa que vamos a vivir, ¿no? Va a ser una Semana Santa vivida en base a los recuerdos y los momentos que tenemos de Semanas Santas anteriores. Por eso aparece esta persona que se ha puesto el capirote, no se ha puesto el antifaz ni la túnica, únicamente se ha puesto el capirote, que es lo que lo identifica como nazareno, ¿no? Realmente es como una persona que está preparada para ponerse la túnica, pero realmente no se la ha puesto, porque dentro del mundo cofrade eso es casi irrespetuoso, es decir, solo te tienes que poner la túnica en el momento que vas a hacer, digamos, la procesión, pero no ni en casa ni para otros momentos. Entonces este hombre pues está un poco como viviendo algo que mucha gente me ha dicho, que es que el cartel era como premonitorio, ¿no? Porque yo siempre dije que el cartel era, pues, estaba hecho de retazos del pasado, vivir en cuanto al pasado. Y esta Semana Santa, al final, fíjate que hemos vivido así, ¿no? La hemos vivido de esa manera, desde el interior, no en el exterior. Yo, mira, recuerdo una noche de Semana Santa, creo que era miércoles santo, y recuerdo que en la radio había un programa que estaban haciendo como si realmente las procesiones estuvieran en la calle. Entonces estábamos Mar y yo escuchando, y es que parecía realmente que las procesiones estaban en la calle, que por algún motivo te habías tenido que quedar en la casa, yo que sé, te habías puesto malo por gripe o por lo que fuera, y llegó un momento en el que pensaba que había una realidad paralela donde se estaban celebrando esas procesiones y había otra realidad en la que estábamos de manera errónea y equivocada, en la que estábamos confinados, ¿no? Por el motivo en el que estamos. Entonces, claro, era como que todo muy extraño. Y al final, claro, este dibujo ilustra bastante todo ese sentimiento. Y por cierto, viene un poco a colación de porque es que nosotros convocamos un concurso de dibujo para que la gente hiciese su propio cartel. Es decir, nosotros planteamos la plantilla, plantamos la plantilla en la web para que la gente se la pudiera descargar y que la gente pudiera hacer su cartel con pues sus recuerdos de fotografías antiguas que fueran elegidas pues o por motivos sentimentales o por motivos estéticos. Y en este caso pues ganó una persona que se llama Lazarus y bueno, y este dibujo se hizo profeso partiendo del anterior que hemos hablado para que fuese un poco el premio de ese concurso. Pues creo, José Luis, que son todas las cuadros que hayamos pasado por todo. Que teníamos. No sé si quieres que volvamos a alguno, ¿quieres comentar? No, yo creo que ya hemos hablado, pero me gustaría que vosotros, al hilo de lo que hemos estado hablando, que no sé, que me hicierais alguna pregunta por si se me ha escapado algo o no he dicho algo que vosotros pensáis que tenía que decir. Pues yo voy a comenzar porque lo primero, por supuesto, agradecerte, pero luego felicitarte, ¿no? Porque aparte de tu técnica, de que tu arte guste, ¿no? Dice la filosofía budista que lo que importa del ser humano es los motivos. Y todas tus obras tienen un motivo, ¿no? Y lo acabas de manifestar y eso engrandece un poco la obra desde mi punto de vista, ¿no? Desde mi humilde opinión, porque hace que que el motivo sea más grande que la técnica, ¿no? Y sea más grande y desde luego el que haya sabido conectar con esta situación, expresarla, sacar tus ideas, tus sentimientos, fotos que tenía, experiencias, bueno, y la situación familiar incluso con ese maravilloso cuadro, no sé, de verdad que bueno, que te felicito y te digo que me llega profundamente. También. Muchas gracias. Es que yo creo que el artista un poco tiene esa obligación, ¿no? Es decir, ¿por qué trabajo yo en el arte? O sea, ¿por qué desde pequeño tengo la necesidad de ponerme delante de un papel
dibujar, ¿no? Porque realmente es un instinto primario. Es decir, nos expresamos a través de esto. Incluso yo el otro día, por ejemplo, hablaba con mi mujer que me pedían que explicase un cuadro, ¿no? Uno de estos que ha pasado. Entonces, claro, yo le decía a ella, pero es que no hay que explicarlo, es que, claro, es como si te comes un limón y dices, explícame a qué sabe un limón. A ver, si te lo estás comiendo, no necesitas explicar a qué sabe un limón, ¿no? Es decir, hay cosas, o sea, por ejemplo, la palabra es cuestión de palabra, es cuestión de frase, pero la imagen es cuestión de imagen y no es cuestión de la palabra. Entonces, claro, intentar expresar con palabras lo que es la imagen, yo creo que en sí mismo se percibe, a poco que uno intente ver la imagen, intente leerla por sí mismo, lo va a ver porque es que está ahí delante, ¿no? Y claro, y afortunadamente para nosotros el arte es un ejercicio sanador, ¿no? Es decir, en el momento en que tú filtras todo lo que estás sintiendo y todo lo que estás viviendo en ese momento de una manera artística, al final, en cierto modo, te estás curando. Y también, en cierto modo, estás ayudando a todo el que lo ve, ¿no? A todo el que lo contempla. Bueno, pues animo a las personas que estamos aquí, que es un buen grupo, a que le hagan preguntas a José Luis, ya que tenemos esta oportunidad. Mira, yo le quería comentar una cosa. No sé si se me oye bien. Regular, Sí, pero habla fuerte. Sí, bueno. Mira, yo tuve la suerte de ir contigo y con Isabel cuando tú fuiste también al CAC. Y la verdad que me encantaste. Me sigue encantando porque tu técnica es tan original que me encanta. Yo he sentido algo que no has dicho, creo, porque yo he entrado, he salido, no oía, en fin, igual lo has dicho, pero yo no lo oí. A mí hay algunas obras tuyas que me recuerdan, pues, como si le hubieras querido poner como un visillo. Había un momento que yo veo alguna obra como la estás viendo como dentro de una casa a través de ese visillo, de esa ventana que no podíamos salir. Sí. Y luego también como una máscara, esa máscara que nos ha hecho que no sea toda la realidad del mundo, aunque salgamos, no lo captemos con toda la realidad que cuando te da el aire limpio en la cara. Y me ha hecho un efecto, no sé, muy original, muy bueno. A mí me ha parecido una cosa que has captado ahí, que no sé si tú la has hecho a propósito, pero yo he sentido eso cuando he visto tu obra. Sí, mira, es que creo que lo he comentado, que realmente este espíritu melancólico lo que hace es que te tiñe un poco los ojos, ¿no? Y no te deja ver con claridad, porque claro, es como si se te empañaran los ojos y todo lo ves de una manera muy difusa. Yo es algo que llevo trabajando tiempo, pero que ahora se ha enfatizado mucho más. Antes lo hacía en referencias, por ejemplo, por influencia de la música, que a mí es de las cosas que más me influyen en el ejercicio artístico. Y, por ejemplo, Claude Debussy es uno de mis compositores favoritos, ¿no? Porque él se mueve entre esa bruma, o sea, su música es completamente brumosa, ¿no? Lo que pasa es que ahora se ha enfatizado mucho más porque te levantabas todos los días, leías las noticias, los números de muertos eran cada día mayores, todo eran malas noticias, no había nada esperanzador, entonces claro, era como que, ostras, ¿qué ha pasado con el mundo que yo tenía? ¿Sabes? ¿Dónde está? Porque claro, era todo muy distinto y todo con una incertidumbre muy, muy grande que todavía tenemos, ¿no? Entonces, por eso mismo, lo que hacía era que una vez que el dibujo estaba, o sea, lo voy a explicar técnicamente. Yo hacía el dibujo tal cual lo hago habitualmente, lo que pasa que las capas de agua han aumentado mucho más. Es decir, a lo mejor yo le daba 2 o 3 capas de agua y ahora el agua lo he dado muchísimas veces más, podría dar incluso hasta 20, de tal manera que la bruma que hay dentro del cuadro se ha vuelto más densa, ¿no? Y es una pena que no se pueda ver en la fotografía, pero si es en un vídeo se puede ver perfectamente. Y es que todo tiene un tamiz de plata muy bonito que hace como que sea todo muy cambiante, ¿no? Todo muy voluble. Y es porque me gusta que el factor tiempo a la hora de contemplar el cuadro cambie. O sea, es decir, seas consciente de la pausa que estás teniendo en ese momento al contemplar
el cuadro en la medida en el que vas viendo cómo el cuadro se va dilatando. Buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes. Yo tuve también la oportunidad de ver tu exposición como Nieve que baila, ¿no? En el CAP. Y bueno, nos quedamos prendados, conocimos tu técnica y la mayoría de los cuadros pues eran monocolor, ¿no? Blanco y negro, con algunas pinceladas de color. Yo cuando vi la obra del Soho me quedé sorprendidísimo, ¿no? Cómo ha floreado, ¿no? Todo ese colorido, ¿no? Toda esa simbología, que si en estos cuadros son monocolores, pero son dos o tres colores con su significado, pero en el cuadro del Soho es una explosión de color, ¿no? ¿Cómo, digamos, cómo te planteas tú ese cuadro en sí, o por qué ha aflorado o has sentido esa necesidad de meter color y con esa variedad, ¿no? Sí, mira, muchas veces es el propio cuadro el que te demanda color, ¿sabes? Hay otras veces que no, y no tiene nada que ver con la alegría, porque muchos asocian el color con la alegría, ¿no? Y no tiene por qué ser así, es decir, hemos visto antes un dibujo que son muy sarcásticos, muy alegres y no tienen absolutamente nada de color. Pero en este caso, por ejemplo, en el del Teatro del Soho, sí que no fue ni por demanda de Antonio Banderas ni nada, sino fue cosa mía, pero era... es como el cuadro va teniendo un diálogo muy constante con el artista, es decir, yo voy haciendo el dibujo, voy haciendo el cuadro y conforme va avanzando, el cuadro te va diciendo qué necesita y qué no necesita. De hecho, yo, por ejemplo, había hecho bocetos donde no aparecía tanto color. O sea, fue una vez que ya tenía el cuadro pues, bien planteado a nivel formal, cuando me di cuenta de que necesitaba, por ejemplo, esos rojos ahí en la parte de arriba, que no iba a ser rojo, iba a ser completamente negro. Los biombos no iban a tener ese colorido, sino que iban a ser de más... Y sin embargo es el propio cuadro el que te va demandando el color, ¿no? Únicamente yo en este cuadro, donde sabía que tenía color, era, por ejemplo, el tapiz que hay sobre el elefante. Y el biombo azul y amarillo, creo. Y ya no había mucho más, la verdad. Es decir, que va un poco dependiendo también. También es verdad que según vas encontrando formalmente cuestiones, por ejemplo, en este caso, antes era todo blanco y negro porque también sabía cómo podía utilizar el blanco y el negro. Pero en el momento en el que veo que también hay un color que se adapta formalmente de la misma manera que el blanco y el negro, es cuando voy incorporando y me voy atreviendo más al color, ¿no? Porque no quería que el color fuese un pastiche o como un apósito encima del cuadro, sino que estuviese completamente compactado. Entonces, en el momento en que también voy descubriendo que el color se comporta de la misma manera que el negro, es cuando ya también me voy un poco acercando más a esas posturas. Porque, perdona, en cuanto a la técnica del color, ¿qué utiliza? ¿Lápiz graso o...? Sí, afortunadamente, yo por ejemplo trabajo con materiales Faber-Castell para lo que son los lápices. En este caso, el carbón es Faber-Castell, pero el color también lo es. Y el color se comporta de la misma manera que el carbón. Es que eso es lo más interesante de todo esto. Porque claro, todo ello lo vas descubriendo poco a poco conforme vas trabajando. Es decir, más trabajo, más trabajo, más trabajo y más soluciones, más soluciones, más soluciones. Entonces, claro, cuanto más trabajas, y además yo soy un tío muy que le gusta mucho probar, es decir, voy a la tienda y digo, ay, esto es nuevo, no sé qué, me lo llevo. Y siempre me lo llevo todo, lo voy probando, lo voy estudiando y cuando ya encuentro que el material queda compacto, es decir, queda todo como un uno, es cuando cojo y me meto. Y si veo que no encaja, no me atrevo. O sea, lo dejo apartado hasta que me encuentre seguro de que todo va a quedar bien. Y en este caso, por ejemplo, en una pieza que son 5 metros por 2,5, pues claro, no te la puedes jugar. Claro. O sea, tienes que estudiarlo todo muy bien, pero en este caso yo ya sabía que el color se iba a comportar de esta manera. Vale, muchas gracias. Nada, no hay de qué. Gracias a ti. ¿Alguien más que se anime a preguntar algo? Yo te pediría, Isabel, que pusiera el mural de la cofradía, que no me ha dado tiempo a verlo. Sí. ¿Puedo preguntar? Teatro me encanta. Sí, José María, sí. Gracias. Bueno, buenas tardes, José Luis. Es un placer, Hola, buenas como tardes. siempre, verte y ver tu Igualmente, obra, más Pepe. placer todavía.
tu obra nueva. Quiero preguntarte sobre una obra que es el Planum Australe, que Sí. te iba a preguntar qué tamaño tiene, pero ya he visto que es pequeñita, que es muy chiquita, muy íntima. Y Sí, si yo no he entendido mal, me ha dado la cabeza la vuelta, la verdad. Has hecho una abstracción, pero con una figuración. Has hecho una obra figurativa, pero tu concepto es abstracto, no es sin significado, sin simplemente una expresión, ¿no? sí, es muy expresiva en la medida en el que se ha ido todo emborronando. Si viese el proceso, por ejemplo, sería, Me habría verías encantado. perfectamente, claro, verías perfectamente el dibujo hecho en blanco y en negro, o sea, todo perfectamente realizado. Y claro, y al final, recuerdo, pues fueron como 2 días dándole, en este caso, una capa muy fina, casi una veladura de blanco, ¿sabes? Un blanco con acuarela, pero con una pastilla de acuarela, ¿sabes? No es acuarela normal, sino que es una No. pastilla. Y entonces, sí, es verdad que podría ser abstracto en la medida en que se abstrae de la propia realidad. Pero claro, como no son dibujos que realmente no existe este paisaje como tal en la vida real, No ¿sabes? existe esa iglesia. Sí, la iglesia sí existe, y la encontré en una fotografía que alguien la compartió, creo que por Instagram, que estaba haciendo un viaje y me encantó esa iglesia. Yo la tengo desde hace como un par de años o así, pero no encontraba el momento y es una pena porque es que aquí no se ve bien, no se ve bien Eso hay que verlo en el directo. dibujo. Sí, en directo gusta mucho más. Lo que pasa es que creo que ya se encuentra en Madrid. Tiene ya su propietario y ya no lo podemos disfrutar. Pero bueno, la verdad que es una pieza que yo tenía muchas ganas de afrontar y ahí se hizo. Has dicho que la foto la tienes de hace 2 años porque tú tienes tu propia galería, ¿no? De imágenes Sí, guardadas que algún día saldrán en tus obras o cómo haces eso. sí, mira, yo creo que la mirada moderna es la que acapara muchas imágenes y después le das un nuevo discurso pues, con nuevos parámetros visuales, psicológicos y filosóficos. Entonces, yo voy acumulando imágenes pues, que son ajenas a mí, porque encuentro pues, por internet, en revistas, periódicos, cualquier sitio es susceptible de encontrar una imagen que puede servir para lo que tú quieres trabajar, ¿no? Pero claro, es muy importante que aquello que tú tengas entre dentro de esto. Es decir, no porque llegue una imagen buena o tal, pues la vamos a utilizar. Yo encuentro a muchos artistas que cogen una imagen, ya sea de un fotograma, por ejemplo, de una película o una fotografía concreta y se hace tal cual, ¿no? A mí me parece que el ejercicio artístico es coger y a lo mejor te puede interesar una parte de esa fotografía, pero no hacerla tal cual, porque entonces el discurso queda como un poco baladí, ¿no? Yo creo que lo interesante de todo esto es eso, llegar a nuevos conceptos, ¿no? Mira, otra vez te pregunto, José, Sí. ¿cómo es que no has expuesto esta obra, este conjunto de obras, antes de llevártela ya por ahí y distribuirla? Porque me da mucho coraje que la tenga esta obra una madrileña y no la podamos disfrutar. ¿No se podrá ver? Sí, pues no sé, nosotros la tenemos todo completamente catalogado y sabemos dónde están. Es decir, que si en algún futuro alguien se interesa por estas piezas para hacer una exposición, se puede hacer perfectamente. Es decir, solamente hay que llamar al propietario y decirle que haga un préstamo para una exposición y se hace. Hoy día no hay problemas para eso. Pero es que, claro, como no surgieron ni siquiera como un espíritu de vender la obra, ¿sabes? Surgieron únicamente pues por un ejercicio propio, porque además tienen ese tamaño chiquitito y tal. Lo que pasa es verdad que en cuanto empezamos a colgarla por redes sociales, empezaron la gente a preguntar por las obras y tal, y entonces dijimos, bueno, pues vamos a, vamos a venderla en este caso. ¿Por qué no? Porque además, teniendo en cuenta también que todos nuestros proyectos ahora mismo internacionales y tal, se habían parado, ¿no? Entonces, claro, pues la verdad que, pues, no sé, venía bien en este caso hacerlo así. ¿Alguien más que se anime
aprovechando que tenemos esta oportunidad, a preguntar algo. Pues mira, José Luis, aprovechando el último comentario que has hecho, ¿cómo ves tú el mundo del arte a partir de esta situación, ¿no? Porque tú mismo tenías proyectos internacionales, tenías pensamiento de mudarte, creo yo, a Nueva York, ¿no? Empezar una nueva carrera artística ahí, ¿no? Y no sé hasta qué punto te ha afectado a ti o crees tú que le afecta al mundo del arte esta situación. ¿Se va a durar mucho, poco? ¿Se va a cambiar la temática? Esto va a cambiar, yo creo que bastante, porque, a ver, nosotros, por ejemplo, teníamos que haber ido a Nueva York y Los Ángeles a mediados de abril. Teníamos que haber estado unos 20 días fuera de aquí, de Málaga. Entonces, claro, lamentablemente pues nuestros planes se trastocaron y el ir a Nueva York a vivir pues se pospone para más adelante porque ahora mismo pues no se sabe nada, ¿no? Ni de cuándo se podrá viajar ni nada de esto. Y más que nada porque este viaje era para cerrar algunos proyectos. Entonces, claro, en la medida que no hemos podido cerrar los proyectos, pues no nos podemos aventurarnos a ir para allá, ¿no? Entonces, claro, el arte yo creo que va a cambiar mucho porque, no sé, estoy viendo, por ejemplo, que las galerías están sacando, claro, al no vender nada, porque claro, si no hay liquidez, no subsisten ni los galeristas, ni los artistas, ni nada de esto. Nosotros, afortunadamente, pues tenemos un amplio abanico por prácticamente el mundo entero. Porque, por ejemplo, nosotros estas piezas han viajado a Estados Unidos, México, Inglaterra, Londres, Inglaterra, Alemania, Sydney. Es decir, está viajando por todo, prácticamente todo el planeta. Entonces, esto es una labor de muchos años. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en Sydney con nuestra art manager que se llama Kate Smith. Actualmente mi art manager general, digamos, es mi mujer, no tengo galerista, porque me he querido un poco deshacer de todo este sistema que no me parecía ni mucho menos justo, ni a mí ni a ella, ¿no? Entonces, Mar es la que se está dedicando a todo mi trabajo de gestión, de conexión con museos, coleccionistas, incluso algunas galerías que se interesan por nosotros. Y entonces, claro, yo creo que el artista se tiene que dar cuenta, por ejemplo, que no puede, por ejemplo, el artista español no puede vivir solamente de España. Es que, no, porque si tenemos un problema como el que tenemos actualmente, en el que es un problema bastante grave y que va a afectar muchísimo al mundo del arte, el sistema, tal y como está planteado, se derrumba. Ten en cuenta, por ejemplo, que un galerista se lleva el 50% del valor de la obra del artista. Entonces, claro, a no ser que haya muchas ventas y a no ser que tengas un precio muy alto, es muy complicado. Sobre todo en España, porque en España hay muchos galeristas que también te piden una exclusividad. Es decir, exclusividad significa que solo puedes vender a través suya. Es decir, ya tengas la obra, incluso el coleccionista venga a ti directamente o incluso se interesen otras personas en comprar, no pueden comprar si no es a través del galerista, ¿no? Entonces, claro, Internet está abriendo una herramienta muy importante, ¿no? Donde el artista incluso puede ser autosuficiente. Las galerías no sé cómo van a subsistir en este periodo, porque, claro, conllevan muchísimos gastos, es decir, alquileres o pagos de hipotecas, y claro, y si no hay clientes que entren en la galería, pues es complicado. Y si no hay ventas en la galería, pues igual de complicado para el artista, ¿no? Entonces, claro, esta situación yo creo que va a volver el mundo del arte un poco del revés, ¿no? Estamos viendo también que hay exposiciones virtuales, también galerías virtuales, o sea, galerías que solo están en Internet por el momento, como el Devenir, ¿no? que han aprovechado para hacer exposiciones virtuales. Y bueno, los museos no sé cómo van a actuar. Espero que esto sea corto, ¿no? El hecho de que solo puede entrar un tercio o un 30% a los museos. En fin, ahora mismo estamos, como se muestran en las obras, ¿no? Todo un mundo de incertidumbre, que no sabemos cómo va a acabar, pero en fin, yo creo que van a tener que cambiar muchas cosas.
Vale, muchísimas gracias. José Luis, en esta línea que estás hablando, bueno, pues, ¿qué nos dice a las personas que somos enamorados del arte siempre como observadores, ¿no? Anímanos a qué tenemos que hacer ahora pues, para ayudar en todo esto, ¿no? En esta situación, en museos, con artistas, ¿qué podríamos hacer? Claro, bueno, pues yo creo que intentar dentro de lo que cabe, pues seguir ejercitando la mirada, el pensamiento, ser reflexivos. Creo que eso es lo más importante. En la medida en que se pueda, si se puede comprar obras de arte, ya sea pues a través de la galería o a través del artista, pues eso siempre va a ayudar porque ayuda a agilizar, ¿no? Un poco el mercado artístico. Entonces, yo creo que el que ama el arte lo va a seguir demandando porque es algo que lo necesitamos, ¿no? Es como una droga que necesitamos hacer uso de ella día a día. Yo creo que aquí, por lo que conozco, cada uno tiene su colección, su pequeña colección y bueno, pues ya que la tenemos en casa, contemplemos y como digo, si se puede comprar algo en la medida de cada uno de sus posibilidades, pues eso mejor que mejor. Pues bueno, muchísimas gracias, José Luis, de verdad, no sé cómo, y Mar, que no está ahí, pero está, que con ella bueno, ha sido... sí que está. No sé si quiere saludar, porque la verdad es que ha sido ¿Verdad? ella un poco con la que he hecho todas las gestiones y le agradezco también su cariño y la gestión que ha podido hacer para que estuvieras hoy aquí. Muchísimas gracias a los dos. Es lo mínimo. Y felicidades. Muchas gracias a vosotros. Enhorabuena. Gracias, de verdad. Pues nada, muchas gracias. Me ha gustado muchísimo la obra. Bueno. Pues muchas gracias por estar ahí. Gracias. Muchas gracias. Ya Gracias seguiremos a ti. tu obra. Que te vaya Chao. fabuloso. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Seguiremos siguiéndote. Gracias. Vamos saliendo, ¿no?